1, 2, 1, 2, 3, 4. Exalta al Señor junto con nosotros y declara: para ti no hay nada imposible, mi Dios. Con tus palmas alábale. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Declara: yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Declárale: no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Declaremos en esta hora: Señor, creemos en ti y en tu poder. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana que el Señor nos ha regalado y nos ha permitido tener. Hoy queremos compartir algunas vivencias, algunas experiencias de familias que han pasado esta pandemia, todo lo que ha
sucedido en sus hogares, todo lo que Dios ha hecho en su vida en medio de esta pandemia. Y hoy nos acompaña la joven Paulette Concepción y ella nos estará compartiendo también sus experiencias con su familia. Así que bienvenida, Paulette, qué bueno que nos acompañes en esta mañana. Amén, amén. Gracias por tomarme en cuenta, Irán, y por darme este privilegio tan hermoso en esta mañana. Bueno, Paulette, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Primeramente, queremos saber cómo estás, cómo están en casa. Bueno, gracias a Dios, todo bien. Acá nos encontramos muy bien. Yo personalmente, pues también me encuentro muy bien y bueno, estamos agradecidos porque el Señor hasta aquí nos ha sustentado. Amén. Amén, qué bueno, me alegra mucho escuchar eso y vamos a entrar con la entrevista. Hoy queremos conocer un poquito más de cómo ha sido eso que has pasado en tu casa, en medio de tu familia, cómo Dios ha obrado. Y te quiero hacer la primera pregunta en esta mañana, que sería, ¿qué Dios ha hecho en tu vida y en la de tu familia durante este tiempo de pandemia? ¿Qué Dios ha hecho? Compártenos un poco. ¿Qué el Señor ha hecho? Wow, creo que como familia ha sido un tiempo donde hemos podido conocer mucho más del Señor. Al principio, porque como sabemos, pues al principio se dio este tema de cuarentena total, estábamos todos en casa, el trabajo de mi mamá estaba cerrado y para ese tiempo estábamos en los tiempos de ayuno y todo eso. Entonces en ese tiempo pudimos, como por decirlo así, conectarnos aún más como familia y compartir ese tiempo. Y yo siento pues que de allí para acá pues la relación con todos ha mejorado pues cada día. Incluso hoy en día hay en las noches tiempos de lectura por parte de mi hermana y de mi mamá, donde ellas comparten, interactúan en la palabra. O sea, ha sido un tiempo donde la relación como familia ha mejorado y aunado a eso la relación con Dios va creciendo. Entonces puedo decir pues que ha sido un tiempo de bendición. Eso es lo que ha hecho pues el Señor en este tiempo. Ha traído unidad, ha traído pues confianza, porque a pesar de que somos familia, somos madres, somos hijas, todo el tiempo nos conocemos aún más y conocemos cosas nuevas de nosotros cada día. Incluso pues aquí está Irán de testigo. Hace 2 meses Irán me regaló un perrito y yo siento pues que eso también pues es parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque por medio de él hemos tenido que aprender más que mi mamá, mi hermana y yo a ser responsables en muchas cosas, porque ya no somos ella y yo solamente todo el día en casa, sino que hay una persona, o bueno, alguien más pues que está bajo nuestro cuidado y tenemos que estar al pendiente de las necesidades que él tenga. Entonces el Señor en este tiempo ha hecho eso, pues nos ha unido como familia y nos ha enseñado pues la responsabilidad, el amor y todo esto. Qué bueno, mira, me alegro mucho. Y sí, tener un perrito igualmente es una gran responsabilidad, ¿no? Y saber pues que aún en medio de todo esto Dios obra en medio de su familia. Dios está haciendo cosas maravillosas, cosas grandes y a pesar de este tiempo de pandemia, creo que el Señor una familia es algo muy, muy precioso. Amén. Aunado a eso también, ustedes hace poco, menos de un mes o en un mes, ustedes recibieron una noticia que me imagino ustedes no esperaban, que involucra a toda su familia. Esta noticia es sobre un ministerio para toda su familia, que toda su familia pueda integrarse. Es el ministerio de transición, por así decirlo, donde los niños que salen de la capilla de niños para pasar a la red de jóvenes tienen que pasar por este ministerio para poder ser introducidos a la red de jóvenes y que ellos pues no entren así como que perdidos, ¿no? Entonces este es el trabajo que les corresponde a ustedes ahora. ¿Cómo ha sido trabajar mano a mano con tu familia? Porque sé que has trabajado mucho en diferentes ministerios con jóvenes en la iglesia general, pero ahora es otro nivel. Ahora es tu familia, tu hermana, tu mamá. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa experiencia? Amén. Ha sido un reto y algo totalmente nuevo, porque como tú misma lo has dicho, Irán,
Yo tengo la experiencia de trabajar con la red de jóvenes, tengo la experiencia de trabajar en escuela ministerial y cuando estuve trabajando con logística, y es tratar con los hermanos, es tratar con niños, con maestros, con jóvenes, y no es lo mismo que trabajar con tu mamá, no es lo mismo que trabajar con tu hermana, que a pesar de que son personas con las que tú convives día a día, son personas pues que uno nunca conoce al 100%, y cuando nos reunimos a planear y a hacer cosas, siempre hay como temas que salen como que, oye, podemos hacer esto que tú dices, pero wow, de verdad, como que, por decirlo así, por decirlo yo, mi hermana es tan creativa, o wow, de verdad mi mamá es una señora, una dama tan sabia. O sea, son cosas así como esas que tú vas descubriendo, pues que el Señor nos ha permitido ir descubriendo, pues, a lo largo de estas pocas semanas, pues que nos hemos enfrentado a este reto. Así que sí, ha sido algo totalmente nuevo, ha sido pues un reto para nosotras, y estamos felices, nos sentimos bendecidas, nos sentimos gozosas, porque el Señor nos ha dado pues este privilegio de servirles en familia, y algo pues que me gustaría añadir a esto, que yo creo que quizás se sale un poquito de la pregunta, es que es hermoso, porque es algo pues que me gusta recalcar mucho, porque la palabra dice en Josué, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo sé que quizás muchos jóvenes o muchos hermanos o hermanas como yo estuve en un principio, están ahora que están pues como asistiendo solo ellos a la iglesia. Por decirlo, antes yo asistía solo yo, pues con mi hermana, y mi mamá pues a veces nos acompañaba, a veces no, pero solo éramos nosotras dos. Pero yo siempre pues tenía ese anhelo, y siempre ponía en manos del Señor pues esto, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Era algo pues que yo siempre le presentaba en mis oraciones, y ver que hoy día yo y mi casa estamos sirviendo a Jehová, yo digo, wow, el Señor es fiel, Él es grande, Él es maravilloso, y Él conoce cuáles son los sueños y los anhelos de nuestros corazones, y Él es fiel y cumple y obra en todo conforme a su perfecta voluntad. Así que es una bendición muy grande pues poder trabajar con mi familia mano a mano en este ministerio. Bueno, qué bendición, Paulette, qué bendición escucharte, compartirnos esto. Se te nota una alegría grandísima, y me imagino que tu familia también está contenta, también está afrontando este nuevo reto, porque realmente estos son retos que el Señor nos pone, y es precioso poder ir conociendo a la familia por medio de esto, ¿no? Creo que has descubierto cosas que no sabías de tu hermana, de tu mamá, y eso es bonito, ¿no? Es bonito, y qué precioso que todas las familias puedan también experimentar esto. Amén. También sé que en todas familias siempre ocurre alguna situación, algo, y compártenos qué ha sido lo más difícil para ti dentro de esta cuarentena, qué ha sido como lo más difícil, y cómo Dios ha obrado en medio de eso. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. Bueno, para esto pienso que en este tiempo de cuarentena pues pasamos dos situaciones pues que fueron difíciles, y fue que al principio como ustedes saben, como hubo cuarentena total una vez más pues, incluso el trabajo de mi mamá había cerrado y todo esto, nosotros estábamos manteniéndonos solamente con lo que a mi mamá le habían dado pues de su quincena pues, y eso, o sea, nos tuvimos que mantener casi un mes, 2 meses con ese dinero, y ese fue un tiempo súper difícil para nosotras, porque nosotros, o sea, el dinero se iba gastando, y entonces el trabajo seguía cerrado, ¿de dónde iba a venir el dinero? Y creo que al principio pues eso fue algo difícil, pero pudimos ver la mano de Dios, pudimos ver la mano del Señor obrando en nuestro hogar, y nunca hubo falta pues que comer, nunca hubo falta, como uno dice, así fuese el arroz y el huevo, pero o sea, había un plato de comida en casa, y pudimos ver pues la mano de Dios, su fidelidad, y cómo Él guardaba nuestro hogar pues en medio de ese tiempo. Algo que yo le contaba hace poco a los chicos es que más o menos para ese tiempo que estábamos aquí en casa y todo eso, hubo en un momento que yo tuve
en mi corazón como el anhelo como de comer papas. Yo quería comer papas y yo decía, pero chuzo, ¿cómo vamos a conseguir papas si no, aquí no hay dónde? Pues a menos que uno fuera al súper y eso, pues, pero como saben, pues como les decía, el dinero estaba escaseando y yo le decía a mi mamá, chuzo, mamá, yo tengo ganas de comer papas porque yo tenía ganas como de hacer una receta o algo así. Ya no recuerdo qué era lo que quería hacer y yo nada más le dije así a mi mamá, pero nunca fue como que dije, ay Señor, como que yo quisiera comer papas. Pero recuerdo que yo le dije eso a mi mamá y una de esas tardes, mi vecino de al lado, que bueno, con él casi nunca compartimos, se acercó, mandó a su niño y nos mandó una bolsa de papas con naranjas. Y cuando nosotros vimos la bolsa de papas, ay Dios mío, yo empecé a llorar porque aunque parezca algo tonto, yo en ese momento pues comprendí que incluso las cosas que para mí sean como algo pasajero, como algo como que, ay, como que ahorita se me apetece comer esto, para el Señor eso es importante. Eso yo lo comprendí en ese momento, que para el Señor pues esos pequeños deseos son importantes y wow, saber que el Señor pues así fuese en esa cosa pequeña, me pudo, por decirlo así, complacer y decir como que bueno, toma hija, es hermoso. Entonces pudimos ver la fidelidad de Dios a lo largo de ese tiempo y bueno, ya ahora que mi mamá ha entrado a trabajar, creo que otro gran reto ha sido eso, pues que ella está allá afuera trabajando, expuesta, por decirlo así, al virus más de 8 horas al día, está allá trabajando y siempre, cada día en la noche es como, por decirlo así, una zozobra en el sentido de que bueno, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, sé tú limpiando, por decir, mi mamá viene, se quita la ropa, Señor, en el nombre de Jesús, limpia y lava todo eso con tu sangre preciosa, que no haya ningún rastro de virus, nada. O sea, hemos tenido pues que aprender a confiar aún más en el Señor en este tiempo, porque como sabemos, pues ese virus no sabemos dónde se encuentra, incluso una persona lo puede portar y ni siquiera pues puede estar al tanto. Entonces, pues hemos tenido ese reto, confiar en el Señor, pues, en medio de este tiempo, por decirlo así, como un poco de angustia de que, pues, Él guarda a mi mamá allá en su trabajo. Cuando yo tenga que salir, pues, confiar en que Él está en control, que Él va delante de nosotros, que Él nos cubre con su sangre preciosa. Y, pues, esos han sido los dos grandes retos, pues, que hemos enfrentado en este tiempo de pandemia. Amén. Y bueno, la palabra del Señor es clara y Él dice que Él tiene cuidado de nosotros y creo que en medio de tu familia Él ha demostrado eso, ¿no? Que Él ha tenido cuidado y todos los deseos y anhelos del corazón de uno, Él los cumple incluso en las cosas mínimas. Amén. Por lo menos a mí me pasa mucho, pero cuando yo estoy sola en la calle, que yo voy a salir, muchos saben que yo no soy de salir sola porque me da miedo cruzar la calle sola. Y yo cuando voy sola, yo le digo, Señor, por favor, que los carros no pasen los carros, que dejen de pasar. Y cuando voy a cruzar, no viene ningún carro. Y yo dije, gracias, Señor, porque yo tengo un miedo, ¿no? Y en esas cosas el Señor, aún en estas pequeñitas cosas, el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Y Paulette, nuestra última pregunta así. Tú como joven, con todas estas experiencias vividas en este tiempo de pandemia, de cuarentena, ¿qué le recomendarías a los jóvenes? ¿Qué mensajes le dejarías a los jóvenes en esta mañana? A todos esos jóvenes que nos están viendo hoy, ¿qué mensaje les dejarías? Amén. Yo les dejaría pues un texto bíblico y creo que muchos lo conocemos, es 1 Timoteo 4:12, que dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como jóvenes es un privilegio servir a Dios, saber que desde esta temprana edad, por lo menos yo tengo 20 años, desde mis 20 años, yo, y ya hace años atrás, he podido conocer de los caminos del Señor, he podido conocer lo que es servirle, lo que es vivir para Él, en vez de vivir una vida en el mundo. Es un privilegio y es hermoso porque en los caminos del Señor no es que no tenemos problemas, no es que como jóvenes ya andamos, por decirlo así, como flotando y ya las cosas, no nos suceden cosas malas. Como jóvenes pues siempre tenemos retos, siempre tenemos dificultades que afrontar, pero es hermoso saber
que en medio de cada uno de esos retos que se nos presenten, el Señor está con nosotros. Es hermoso saber pues que tenemos a alguien grande, a alguien poderoso que está ahí para ayudarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para consolarnos, o sea, está allí para estar con nosotros en todo tiempo. Entonces, ese sería mi consejo para los jóvenes, que sean ejemplo en su juventud, en medio de la iglesia, en medio de sus hogares, en medio de sus universidades, de sus colegios, en donde ellos estén, sean ejemplo, porque hubo algo que yo leí hace unos días, hace un tiempo ya atrás en Instagram, que decía, a veces no es necesario que nosotros hablemos pues y digamos soy cristiano o soy cristiana, a veces no es necesario que digamos una palabra o algo, con el solo hecho de cómo nosotros nos comportemos, con el simple hecho de cómo nosotros caminemos, cómo hablemos, cómo nos expresemos, todo eso testifica y da fe pues de quién es Jesucristo, y por medio de eso muchas personas pueden llegar a Jesús solo por ver cómo nosotros actuamos, solo por ver que quizás nosotros seamos jóvenes alegres todo el tiempo, solo por ver que nosotros estemos confiados en tiempos de dificultad. Al ver esas actitudes, los jóvenes allá afuera con los cuales nosotros interactuamos en nuestros hogares, en nuestras familias, van a decir, hey Chuzo, sabes, yo quiero eso que esa persona tiene, hey, yo quiero eso que Airán tiene, yo quiero eso que ese joven tiene, y pueda llegar y acercarse y preguntarte, ¿cómo hago para obtener eso que tú tienes? Y allí es el momento perfecto donde tú le puedes presentar a Jesús a esa persona. Entonces, en nuestra juventud, seamos ejemplo a todos, seamos ejemplo a todos en nuestra forma de ser, y vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Paulette. Y creo que es muy importante eso, poder ser ejemplos para los demás y expresar, y que los demás puedan ver todo lo que Dios hace en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, y que ellos puedan inspirarse, animarse por medio de eso. Muchas gracias, Paulette, por compartirnos estas experiencias que tanto tú como tu familia vivieron en esta cuarentena, este testimonio. Creo que va a ser de mucha edificación para todas aquellas personas que en esta mañana nos están escuchando, nos están viendo. Bendiciones para tu casa, bendiciones para tu mamá, que Dios la siga guardando, la siga cuidando. Y bueno, hermanos, gracias también a ustedes por acompañarnos en esta mañana. Dios tiene cuidado de todos nosotros, de toda nuestra familia, en cada situación, en cada circunstancia. El Señor se glorifica de una manera especial, de una manera preciosa, y lo podemos ver con muchas familias dentro de nuestra iglesia. Así que le animamos a que usted siga confiando, siga creyendo, usted siga agarrándose de la mano del Señor, porque Él es quien va a sustentar y va a suplir y les va a guardar en todas las cosas que hagamos, emprendamos, en todo lo que hacemos. Así que, hermanos, bendiciones. Exalta al Señor en esta hora. Dile a nuestro Padre Celestial, Señor, te amamos. Amamos tu grandeza. Amamos tu sacrificio. Te amamos, Padre. Te amamos, Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hoy le puedes decir a nuestro Dios, Señor, yo te amo, no quiero mirar atrás? Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrar ante tu altar, Señor, y no mirar atrás.
desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. No mires hacia atrás. Ama a nuestro Dios y permanecele a Él fiel. Dile una vez más: amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Saludos cordiales, estamos contentos de poder reunirnos hoy y está conmigo Abraham, está Kenji, estamos reunidos aquí para conversar acerca de algo interesante que pasó en el ministerio de Pablo. Pablo escribe una carta pastoral, la escribe a un joven, pero que a pesar de ser joven había sido pastor de una iglesia local, pero el ministerio fue creciendo y obtuvo otras responsabilidades. Se convirtió en un pastor, vamos a llamarla así, un pastor supervisor. Ahora, ¿por qué debemos estudiar esta carta a Tito, hecha por el apóstol Pablo? Debemos estudiarla realmente porque es una carta donde el apóstol escribe dando consejos, sugerencias para que esta persona, este nuevo pastor local, y ahora no local, sino que también un pastor supervisor, pueda seguir esas sugerencias o consejos que un pastor de gran recorrido había tenido. Entonces, hasta este momento es una carta de recomendaciones, pero yo creo que podemos quedarnos un poquito, chicos, hablando un poquito de Tito, porque no era un simple pastor de una iglesia, sino que era un pastor que había crecido en el ministerio. Así es. Es correcto. Dale, Obed. Ok, pienso que también antes de entrar a ese puntito pudiéramos ver en qué momento se escribía el libro de Tito, para seguir más o menos la línea de lo que es la historia de este hermoso libro. El libro de Tito probablemente se cree que se escribió cuando Pablo se encontraba en Macedonia. Algo interesante es que se cree también que el libro de Tito se escribió en el transcurso donde Pablo le escribió primera y segunda a Timoteo también. Y recordando que primera y segunda a Timoteo son cartas pastorales que van dirigidas pues, a consejos a un pastor cómo dirigir las iglesias. Pero también el libro de Tito también es una carta pastoral, pero se centra más que todo en él como un supervisor de iglesias, que es la labor que él tenía que realizar. Recordando pues que con el tiempo, ¿verdad? Y más o menos después lo va a mencionar también Kenji, Tito fue un joven, ¿verdad?, que fue creciendo escalonadamente dentro de su ministerio, que empezó pues siendo un discípulo y después vamos a ver hasta qué punto él llegó dentro de su ministerio. Pero debemos recordar que entonces el libro de Tito fue escrito más o menos alrededor de lo que es el año 64-65 después de Cristo, recordando que posiblemente estuvo en Macedonia, y esto fue más o menos después del encarcelamiento de Pablo en Roma, que es un punto pues muy importante que debemos tomar en cuenta. Allí para reforzar un poco también, como lo dijo Obed, y Jairo, es una carta escrita simultáneamente con la primera carta a Timoteo. La diferencia es que, como se mencionó, Timoteo para ese tiempo estaba iniciando un ministerio local, podemos así llamarlo como un pastorado local. Sin embargo, podemos entender que ya Tito había avanzado escalones para ese momento y el momento en el que se le escribe la carta a Tito, ya él ocupaba el cargo de un supervisor. Para entenderlo de esta manera,
Para ese tiempo, Pablo comienza a extender el evangelio predicando a gentiles durante todo el Imperio Romano, y la gente iba de aquí para allá escuchando a un hombre que tenía una elocuencia increíble, y era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que tenía como por así decirlo, un denuedo a la hora de hablar. Y obviamente la gente, maravillada por eso, era impactada y se movía. Sin embargo, Pablo sabía que él no podía centrar el evangelio en una persona. Él tenía que centrar el evangelio en Cristo. Y cuando él entiende este panorama de que se centra en Cristo, él sabía que tarde que temprano él iba a salir de la escena y alguien tenía que continuar el ministerio. Para ese entonces que Pablo está predicando el evangelio, está allí un joven llamado Tito. Y Tito está caminando con Pablo, Tito está enseñando con Pablo, Tito está aprendiendo junto a Pablo, y él llega al punto en el que pasa de ser un simple asistente, por así decirlo, un joven que simplemente está allí apoyando, pasa a un ministerio local. Después llega a ser nombrado, y eso lo podemos ver en Segunda de Corintios 7, 5 al 16, dice que es nombrado como una especie de embajador especial de Pablo, y posterior a eso, en Tito 1:5 podemos darnos cuenta que ahora es nombrado como un supervisor a nivel de toda la isla de Creta. Y aquí quiero leer el texto rápidamente. Dice, por esta causa, Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estamos viendo a Pablo que le está diciendo, te dejé sobre todo un territorio, la isla de Creta, y podemos ver que en ese territorio ya hay varias congregaciones o hay varios grupos de enseñanza, porque la palabra ancianos por lo general era puesta a pastores locales. Y ahora le dice, bueno, ahora ustedes te toca a ti, Tito, supervisarlos a ellos y corregir si alguno de ellos no está haciendo un trabajo correcto. Yo quiero hacer mención, ya que lo estás mencionando, pero quiero hacer mención el hecho de que también hay que entender el momento. O sea, el momento que estamos viviendo es que los judíos, después del derramamiento del Espíritu Santo, Dios impulsa a la gente a predicar el evangelio a todos, a Jerusalén, fuera de Jerusalén. Pero aún así, en este momento se pensaba que el evangelio era únicamente para los judíos como tal. Y Tito no era judío, sino que Tito era un gentil, pero que el evangelio le llegó. Pero este gentil, tal igual como nosotros acá, el evangelio le llegó y comenzó a dar testimonio de su conversión, de que el evangelio había hecho en él maravillas, de que lo había dado una nueva vida, porque había aceptado a Cristo como Salvador, y comenzó a crecer al punto de que este ministro hoy en día tal vez no era, vamos a decirle un ejemplo local para las personas, no era hijo de una familia pastoral, no era hijo del rabino, no, era tal vez alguien más del pueblo que le llegó el evangelio, lo aceptó, lo creyó, lo vivió, se educó, se formó y comenzó a hacer lo que era necesario dentro de la obra de Dios. Yo creo que aquí nos deja una enseñanza interesante, porque Tito, que ahora no es un pastor simple, sino que es un supervisor, supervisando pastor, y que recibe la guianza del apóstol Pablo directamente para que corrija y guía a los pastores. Así que yo creo que aquí queda una enseñanza bien tremenda para las personas que nos escuchan, de que aquí no importa apellido, no importa de dónde vengas, no importa quién seas, Dios te puede usar tan igual como utilizó a Tito dentro de una costumbre que tal vez no era la que se tenía, pero Dios se plació en usarlo ahí y te puede usar también a ti, a nosotros y a todas las personas. Así es, y en este punto cabe profundizar un poco para quién fue escrito Tito. El libro de Tito, como podemos ver, obviamente fue escrito para este joven supervisor, que sabemos se convirtió, se pasó de ser un joven convertido bajo el ministerio de Pablo a ser un gran supervisor en esta isla. Pero también, si nos ponemos a ver un poco la enseñanza que nos presenta Tito, nos habla acerca de puntos muy importantes que vienen siendo los requisitos para ser un obispo y para ser un anciano dentro de la iglesia. Y si nos fijamos, esos mismos requisitos son los que hoy en día necesitamos también que nuestros ministros tengamos dentro de nuestras iglesias, que son muy importantes y lo hemos estudiado en diferentes ocasiones. Entonces, este libro no es solamente para aquel entonces, sino que también para nosotros hoy en día en el trabajo que hacemos dentro de nuestras iglesias, porque son requisitos súper importantes para que podamos primeramente abrir
o compartir la enseñanza, el Evangelio de Dios, la sana doctrina, de una manera que nuestro testimonio sea también un fundamento de fe para aquellas personas que nos escuchan. Entonces es muy importante eso. Así es. Hablando casualmente en esa línea, que eran los requisitos del obispo, mira que uno de los temas centrales de la carta, la carta a Tito, es el carácter. O sea, uno de los temas principales que Pablo le aborda a Tito es el carácter, y era porque esa era su responsabilidad. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que una cosa es muy diferente, es liderizar a un grupo de personas, y otra cosa es liderizar a un grupo de líderes. O sea, de por sí ya hay una forma de pensar, ya hay un carácter más difícil de tratar. En mi punto de vista es mucho más fácil tratar con personas que aún no han sido forjadas en el liderazgo que trabajar con personas que ya son líderes, porque la tendencia cuando tú llegas a líder es creer que ya te la sabes. Y a veces nos cuesta recibir una amonestación o nos cuesta decir, mira, tienes toda la razón, yo me equivoqué. Y estamos viendo a Tito, una persona joven en edad, podemos verlo de esta manera, que ahora le toca liderizar a ancianos. Mi pregunta sigue siendo la misma, o sea, ¿qué edad tenían estos ancianos? Quizás Tito podemos decir un joven de 30, 40 y que el anciano... Tu responsabilidad es corregir lo que no está bien. Y qué difícil, me imagino yo, para un joven ir de una persona mayor en edad, quizás en experiencia, decirle, mira, lo que estás haciendo no es lo correcto. O decirle, mira, recuerda que uno de los requisitos para ser un buen obispo es saber gobernar la casa bien. Y que le tenga que decir a ese anciano, mira, tú no estás llevando tu casa en orden. Entonces, para mí, hablar del carácter en la carta a Tito es fundamental. Otra enseñanza importante que sobresale aquí es que en esa carta del apóstol Pablo a Tito, Pablo enseña a que los miembros de la iglesia deben ser buenos ciudadanos y seguidores rectos de Jesucristo. Y esto creo que es una enseñanza para la iglesia como tal, de que, vamos a decirlo así, nuestra responsabilidad, nuestros deberes y derechos como parte también de una sociedad. Cierto que sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y todo, pero mientras estemos acá, ya el apóstol estaba corrigiendo, o sea, tú estás allí, tienes que ser buen ciudadano, conducirte. Además de eso, tienes que seguir principios básicos como a través de prácticas que evidencian tu fe. Mediante el bautismo podemos recibir la vida eterna por medio de la gracia del Señor. Y esa era una parte como que dice, sigue estas líneas que ya se han escrito para que seas un buen ciudadano, pero también para que seas un buen creyente. Sí, otro punto interesante que veo allí también y que toca al capítulo 2 es acerca de la enseñanza de la sana doctrina. Lo cual sabemos que con el tiempo, por diferentes razones, como menciona Kenji, de repente hay pastores que se las creen todo, o estudiosos que de repente, no guiados por el Espíritu Santo, sino por su propio conocimiento, pueden interpretar la Biblia de alguna manera y presentar esa manera en la que la interpretó al resto de las personas, a la congregación, lo cual es un tema muy delicado. Y de hecho, pues también todo esto está escrito también de que son lo que viene realmente para el fin de los tiempos, y donde se enseñará pues cosas que no son las correctas. Entonces es importante que además de ser personas que tengamos un buen carácter, que seamos buenos ciudadanos, que tengamos las características o requisitos para ser obispos y ancianos dentro de la iglesia, también que enseñemos la palabra tal y como está escrita, y que la interpretación que tengamos sea de parte de quién, del Espíritu Santo, y no de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio entendimiento muchas veces. Entonces es importante mantener lo que es la sana doctrina dentro de nuestras congregaciones. Mira, voy a seguir un pensamiento que dejó Jairo, porque Jairo hablaba de ser un buen ciudadano. Simultáneo a esto, Pablo le dice a Tito, aparte de que tú tienes que ser un buen ciudadano, tienes que mantener una buena vida. Pero cuando él hablaba de una buena vida, se refería tanto a una vida espiritual como una vida secular.
que era la que mencionaba Jairo. Y lo veo yo de esta manera: cuando tú tienes una buena vida espiritual, se refleja en tu vida secular. Cuando tú no tienes una buena vida espiritual, tu reflejo en el exterior no va a ser el mejor. Yo recuerdo cuando mi padre nos decía a nosotros, principalmente a mí, cuando tenía el cuarto sucio, desordenado y de todos los regados, la tendencia de uno cuando llegaba a visita era que lo mandaban a uno a arreglar el cuarto. Aún me sigo preguntando por qué, mínimo la visita iba a entrar al cuarto, ¿no? Pero siempre recuerdo una frase que me dijo mi padre, y es: si te acostumbras a tener lo interno sucio, o sea, refiriéndose al cuarto, no va a pasar mucho tiempo cuando ese desorden se va a reflejar afuera. Y es muy cierto esta frase, y es exactamente lo que Pablo le decía a Tito. O sea, tienes que tener una buena vida espiritual. Ahora, ojo con lo que decimos, y Pablo lo recalcó: una buena vida de práctica y servicio en la casa del Señor no te gana la salvación. O sea, yo no soy salvo por las obras que realice dentro de la iglesia, sino que yo sirvo dentro de la iglesia porque he sido salvo. O sea, es una manera de reflejar mi agradecimiento por el privilegio que Dios me ha dado a mí de poder llegar a la salvación. O sea, que es una responsabilidad del creyente. O sea, no es para ser salvo siquiera, sino simplemente para ser un buen ciudadano. Tengo que reflejar esa vida, tengo que vivir de una manera diferente, y la gente tiene que ver en mí el testimonio. Yo creo que esa es una forma de evangelizar también, que la gente vea en nosotros ese ejemplo de un buen ciudadano y diga: mira, eso es ser un creyente, eso es ser un cristiano, y puedan entonces también acercarse a Dios por esa parte. No, y también en lo que mencionas, o sea, cuando uno viene a ser justificado, ¿verdad?, por la gracia de Dios, o sea, debe ser también un deber de uno el servir. O sea, yo me convierto, ¿verdad?, yo recibo el Espíritu Santo. Mi deber debe ser entonces también el servir dentro de la iglesia. O sea, no es solamente ir a recibir, solamente ir como se dice, pues ir a engordarse de la palabra de Dios, sino también ir a servir a otros. Porque realmente, como hemos hablado muchas veces, pues realmente la iglesia no es un lugar pues donde ya los cristianos van a seguir alimentándose, no, sino que la idea es de que nosotros como cristianos ganemos más sanos para Cristo, para que más personas entonces necesitadas lleguen a la iglesia a recibir lo que nosotros ya hemos recibido por gracia, no porque lo merezcamos, sino simplemente por gracia. Es muy interesante ese punto. Es correcto. O sea, yo veo esto como una acción natural después de. O sea, si yo soy agradecido con la salvación, mi naturaleza después de haber recibido esa conexión con Dios es servir. O sea, es como algo natural que debe fluir en ti cuando hay una salvación o una conexión con Dios genuina. Si eso no nace de ti, significa que aún hay algo en tu corazón, lo veo yo de esta manera, que te está impidiendo esa fluidez natural. Y yo no sé si ustedes recuerdan la parábola que Jesús daba sobre un hombre que creo que era un rey, y una persona que le debía a ese rey, pero también tenía a otro menor que él que le debía a él. ¿Y qué sucede? Habían dos personas, dos clases de estatus social diferente y una deuda diferente. Pero al final Jesús dice en la parábola: ¿quién amó más? O sea, ¿cuál de los dos que era deudor amó más? Y él decía: al que más se le perdonó es el que más amó. Y cuando se trata del que más amó, no se trata, o el que más se le perdonó, no se trata de la cantidad, sino de la condición en la que esa persona estaba y lo que esa condición significaba para él. Porque en esta parábola realmente el que más amó era el que debía menos dinero, pero ese, aunque era menos dinero, era todo. Entonces allí vemos esa parte de que él, aunque debía menos, amó más porque fue más agradecido. Cuando tú y yo recibimos el don de la salvación, recibimos ese regalo, como yo soy agradecido, yo amo a Dios, y mi manera de expresar mi amor hacia Dios es sirviendo a otras personas. Escuchen esto por esta misma línea que estamos hablando. O sea, este bosquejo de la carta a Tito dice, en uno de sus puntos dice,
permítanme comentarles esto. Una iglesia, porque esa es la carta del apóstol Pablo a Tito para las iglesias, dice, una iglesia ordenada debe tener ancianos reconocidos que cumplan los requisitos prescritos. Ok, pero dice, que Pablo escribía esto porque había una mala reputación de la iglesia de los cretenses, una mala reputación, por eso escribió esa carta, pero permítame leerle qué dice Tito 1, versículos 10 al 16, dice, porque hay muchos contumaces, dice, habladores de vanidades, engañadores, y mayormente lo que hacen esto, dice, son los de la circuncisión, o sea, que se cree muy así, muy cristiano porque se circuncidó según la cultura judía, era más hablador, más vanidad, más engañador, dice el versículo 11, los cuales es preciso tapar la boca. En esta versión Reina Valera, tapar la boca. Yo diría en mi lenguaje actual, es necesario callarlos, porque trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, por eso Pablo escribió esta carta, por la reputación de esta iglesia. También en este mismo punto, Pablo escribe la carta porque la iglesia tiene que enseñar y predicar la palabra de Dios. O sea, habían principios prácticos que se estaban perdiendo y Pablo se vio forzado a escribirle a este supervisor que tenía, diciéndole, mira, comienza a tomar correctivos. No puede haber en la iglesia gente engañadora, gente que hable cosas que no debe hablar, gente que busque su propia ganancia. Entonces todo eso, y además decirle no solamente eso, buenas obras, sino que la iglesia debe predicar la palabra. La iglesia debe tener, dice, una doctrina sólida, una doctrina sana. Eso está en el capítulo 2, versículo 1 al 10. Algo más dice, la iglesia tiene que realizar buenas obras. Y yo creo que vivimos una época en la cual la iglesia tiene que practicar buenas obras también. Así es, mira Jairo, concuerdo contigo en el pensamiento. Yo creo que todos los que estamos aquí vamos a verlo desde este punto de vista. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, podemos pensar que ninguno de los que estamos aquí tenemos ni siquiera un derecho mínimo para obtener la salvación o tener el amor de Dios, porque recordemos que el propósito era el pueblo judío. O sea, en la Biblia podemos ver dos definiciones, dos nacionalidades o dos descendencias, como uno lo quiera decir. O eres judío o eres gentil. O sea, no puedes decir yo soy panameño, yo soy americano, yo soy latino. No. O eres judío o eres gentil. Al resto nos meten en gentiles. Y en este caso, la palabra dice que a los suyos vino, o sea, a su pueblo vino y su pueblo no le recibió. Y podemos ver en eso una oportunidad tan grande de que ahora nosotros, que no éramos los suyos en ese momento, ahora tenemos el privilegio de ser parte de los suyos. En otras palabras, tenemos un don gracias a la misericordia de Dios, o sea, que no nos merecíamos. Y yo no puedo creer, lo voy a decir que creo que se puede escuchar muy tajante en algunas ocasiones, pero no siendo nosotros esa monedita de oro, creernos la monedita de oro. O sea, no nos los merecíamos, y ya que lo recibimos, no nos hagamos los super espirituales, los super importantes, los super espirituales. No. Por el contrario, recibamos esto con humildad y entreguemos este mismo regalo que hemos recibido a otro. Yo estoy seguro que mucha gente aún sigue buscando su valor en posesiones, sigue buscando su valor en otra persona, pensando que esa persona les va a dar el puesto, el lugar que se merece. Pero no han entendido que realmente esa posición se la ganan en Dios. Y para que eso bonito se dé, yo, que estoy sirviendo al Señor, debo hacerlo bien. Y es lo que Pablo le decía a Tito, hey, entrénalos en que hagan las cosas bien. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. O sea, tenemos este don, como dice el apóstol Pablo, para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios, porque es un don preciado en vasija de barro. El barro somos usted y yo. Por lo tanto, apreciemos lo que Dios nos está regalando. Sí, perfecto. Mire, en cuanto justamente eso también que menciona Kenji y también lo que había mencionado Jairo anteriormente en cuanto a los principios también, me llama mucho la atención en el capítulo 3, el versículo 1, y les comparto lo que dice. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades,
que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Digo, y son cosas que desde mucho tiempo hemos visto, y cuán difícil nos es muchas veces obedecer a nuestros gobernantes y nuestras autoridades, por diferentes razones. Pero también sabemos a la luz de la palabra de que todos ellos han sido puestos por Dios también. O sea, todo lo que ha pasado es porque Dios así lo ha permitido en su sapiencia, en su conocimiento, en su perfecta voluntad. Pero también recordando lo que dijo Kenji, miren lo que dice también el versículo 2 y el versículo 3, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y era lo que decía Kenji en el versículo 3, porque nosotros también éramos, dice, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. O sea que nosotros éramos antes de aquellas personas. O sea, ¿qué tenemos que hacer hoy en día nosotros? Comprenderlo. O sea, ponernos en su lugar. ¿Por qué? Porque antes nosotros éramos las personas que criticábamos ante las iglesias, criticábamos ante los pastores, las cosas que hacían, la fe. Pero ¿qué pasó? Tenemos la bendición y la gracia de Dios de que nosotros nos convertimos al Evangelio, de que ahora conocemos la verdad y ahora tenemos que saber entender a esas personas y tenerle paciencia. ¿Por qué? Porque ellos están en la posición en la que antes nosotros también estábamos. Y que qué bonito pues también comprender todas estas verdades acerca en el libro del libro de Tito. Antes que pase Jairo, porque ya le vi la cara y quiere decir algo. Mira, Romanos 12:3 creo que es un texto que todos conocemos, y es cuando el apóstol dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, sino que debe pensar de cada uno de sí mismo con cordura. Y pensando en eso, y pensando en lo que leyó Obed, humildad, miren lo que significa. Humildad es tener una opinión honesta sobre nosotros mismos delante de Dios. O sea, yo puedo delante de las personas decir qué puedo ser o qué soy, pero eso muchas veces puede ser una fantasía. Pero cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios con humildad, significa presentarnos delante de Él sabiendo quiénes somos realmente. Con Dios tú no le puedes decir, Señor, yo soy el apóstol, yo soy el líder, yo soy el pastor. No, delante de Dios tú tienes que llegar diciendo, yo soy un pecador, yo fallé en esto, yo pequé en lo otro. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a los obispos. El que ustedes estén en una posición no quiere decir que delante de Dios se puedan presentar en esa posición. Tú no te presentas como pastor delante de Dios, te presentas como persona. Y como persona que tiene una responsabilidad dada por Dios dentro de la iglesia. Pero eres persona, eres humano, eres carne y hueso, y por lo tanto aún eres propenso a fallo. Mi invitación ahora, para que podamos dejarle un consejo, bueno, hay muchos consejos interesantes en esta carta, súper valiosa, pero para que podamos entonces cada uno dar una conclusión para las personas que nos escuchan, se vayan con ese principio importante. Yo quiero comenzar leyendo algo importante acá que encontré al momento que uno estudia esta carta pastoral. Hay algo importante. Él exhortaba a la iglesia a hacer buenas obras, pero las buenas obras, por supuesto, no es que van a salvar a las personas, pero eran una evidencia de que los que estaban en la iglesia habían aceptado la salvación del Señor. Entonces la iglesia está llamada a hacer buenas obras, y yo creo que vivimos un tiempo en el cual es imprescindible que la iglesia se pueda manifestar haciendo buenas obras. Ejemplo, cuando usted llama a un hermano, le escribe, le chatea, o lleva una bolsa de comida, algo que usted pueda aportar, todo eso es bueno, porque eso dice que, según el apóstol Pablo, eso edifica y muestra un ejemplo. Y veo esto en Tito, capítulo 3, versículo 8 al 15, él comienza a decir, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Le decía el apóstol a Tito, quiero que insistas en estas cosas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, amigo, hermano que me escuchas, el apóstol dice, para que los que crean en Dios se ocupen en buenas obras, porque estas son cosas buenas y útiles a los hombres. Así que yo el llamado que quiero hacer en este momento como mi conclusión es,
ocupémonos como iglesia, como hijos de Dios, en buenas obras, porque con ello daremos testimonio a las naciones, a las familias, de que Dios está en nosotros. Sí, en cuanto también a manera de conclusión, en lo que me llamó mucho la atención y también quisiera pues dejar a las personas que nos escuchan y también para nosotros mismos, es la importancia del servicio en agradecimiento por la salvación que hoy tenemos. Digo, la iglesia, como bien dice Jairo, tenemos que expandirnos, tenemos que darnos a conocer también en buenas obras a la comunidad, pero para poder hacer eso requerimos de personas con un corazón dispuesto a servir, a querer dar, a entregarse por las almas. Entonces es importante que nosotros en agradecimiento, sabiendo que la salvación no es merecida, sino que simplemente por la gracia y la misericordia, la bondad y el gran amor de Dios somos salvos, y porque verdad hemos reconocido con nuestro único Señor y Salvador, pero simplemente por gracia somos salvos. Entonces en agradecimiento a esa salvación sirvamos con amor, hermanos. ¿Por qué? Porque aquellas personas que hoy en día quizás nos miren la boca a nosotros, o que nos digan, ya vienes tú de nuevo a molestar, nosotros éramos como ellos en ese entonces también. Nosotros no conocíamos la verdad, quizás le cerrábamos la puerta a las personas que venían a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, le cerrábamos la puerta, no contestábamos, muchas veces pues de alguna u otra manera despreciábamos a las personas que venían a compartir la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros con mucho amor, con mucha paciencia, y sabiendo que nosotros éramos antes como ellos, debemos predicar y no dejarnos desmayar o preocuparnos, o de repente decir, bueno, ya no me quieren, ya no lo voy a volver a hacer. No, hermanos, porque nuestro llamado es eso, a predicar el evangelio. Entonces, una frase que hemos escuchado mucho, ¿verdad? Y que suena fuerte, pero es la realidad, es que si nosotros como cristianos, ya sabiendo, ¿verdad?, el conocimiento, sabiendo lo hermoso de la salvación, y nuestro deber es compartirlo, hermanos, si no servimos a Dios, si no vivimos para servir, ¿verdad?, entonces no sabemos realmente cómo vivir, porque debemos ser personas que constantemente vivamos. ¿Para qué? Para servir a otras personas. Y el mismo Jesús lo dijo también. O sea, Él vino a nuestra tierra, ¿verdad? ¿Para qué? Para servir y no para ser servido. Si nuestro propio Maestro, el gran Jesús, nos enseñó esto, el servicio, cuanto más nosotros, como no merecedores de la salvación, pero que por gracia somos salvos, debemos vivir para servir a los demás. Amén. Cito la misma persona, Jesús. Y él dijo, el que quiera ser el mayor entre vosotros debe ser el menor. Y el que quiera ser el líder tiene que servir a los demás. Y aquí es un consejo para todos aquellos que ya estamos sirviendo dentro de la iglesia. Independientemente de cuántos años tengamos en el ministerio, independientemente de la posición que ocupemos, como dice Obed y lo dijo el apóstol Pablo, recordemos de dónde Dios nos sacó. Recordemos dónde estaríamos hoy si Cristo no hubiese llegado a nuestro corazón. Y es la condición en la que quizás muchos estarían o están actualmente, porque Cristo no ha podido llegar a sus corazones porque de una u otra manera han puesto obstáculos o han pasado situaciones. Y es allí donde nosotros como líderes, como pastores, como siervos, debemos servir, no poniéndonos a nosotros acá por encima, no, sino que abramos puertas, creemos oportunidades para que se dé un avivamiento, se dé un crecimiento ministerial. Y concluyo con esta parte. Pablo, como lo dijimos antes, Pablo era un hombre experto en la Biblia, un gran orador, una persona elocuente, tenía un conocimiento increíble acerca de la gracia, y eso que Pablo no tenía cartas pastorales de aquella época. No, Pablo lo que tenía era una experiencia única con Dios y una revelación que le ayudó a escribir lo que hoy los pastores utilizamos para formar. Pero en su tiempo no estaba. Pero algo que Pablo sí había entendido era que la frase quítate tú para ponerme yo tenía que serse utilizada de otra manera, y era me quito yo para que tú puedas subir. Pablo creó oportunidades para que pastores jóvenes llegaran al ministerio, llegaran al pastorado y por ende llegaran a posiciones como supervisión. Entonces nosotros abramos puertas, en vez de cerrarlas, abramos oportunidades para que una nueva generación se levante y sea la que Dios utilice para crear y formar cosas nuevas. Amén. Por esta y muchas razones más, definitivamente vale la pena estudiar la palabra,
y en especial en este momento que hemos hablado de la carta del apóstol Pablo al joven pastor y supervisor Tito. Dios le bendiga y fue un gusto poder compartir con ustedes esta reflexión. Hasta luego. One, two, 1, 2, 3, 4. Exalta al Señor junto con nosotros y declara: para ti no hay nada imposible, mi Dios. Con tus palmas alábale. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Declara: yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Declárale: no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Declaremos en esta hora: Señor, creemos en ti y en tu poder. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y las fuerzas tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré